Continuando y concluyendo con el estudio de los fenómenos de superficie, vamos a ver los fenómenos eléctricos de superficie. Vamos a estudiar la doble capa, un fenómeno que se produce en interfaces con cargas. Vamos a ver algunos modelos teóricos de doble capa y algunos de los fenómenos que se producen por la presencia de esta doble capa eléctrica. Estos son los efectos electrocinéticos. A partir de conceptos vistos en Físico-Química 1, como la teoría de Weis-Hückel, que permite establecer la estructura de las soluciones de electrolitos, donde cada ion está rodeado por una atmósfera de contraiones, cuyo espesor depende de la concentración o de la fuerza iónica, en una solución diluida de electrolitos, en el seno o bulk, los dipolos de las moléculas de agua se encuentran orientados en forma aleatoria, en cercanía de los iones, generalmente de cationes, que suelen ser más pequeños que los aniones. Los dipolos se orientan a su alrededor para minimizar la energía. Se puede considerar que en el seno de una solución de electrolitos, como esta lámina de solución que se amplía, prevalece la electroneutralidad. Por lo tanto, no existen campos eléctricos y las fuerzas medias sobre los iones son las mismas en todos los sentidos. Sin embargo, las soluciones electrolitos presentan límites físicos. Por ejemplo, donde se pone en contacto con otro material, como la fase gaseosa, los límites del recipiente o un electrodo que se introduzca. Entonces, cabe preguntarse cómo se perturban estas propiedades uniformes en presencia de este límite, o sea, si es diferente la situación en una interfase electrodo-electrolito. De igual manera que un ion central puede perturbar la distribución de las moléculas del solvente y de los iones que la rodean, la presencia de un electrodo es la causa de que las partículas que lo rodean adopten configuraciones particulares. Un electrodo es como un gigantesco ion central. La interfase electrodo-electrolito o electrodo-solución de electrolito hace que los dipolos del solvente y las partículas cargadas en esta solución se distribuyan en forma distinta al seno o bulk del electrolito. Ya no hay una distribución al azar de los dipolos de agua ni una electroneutralidad. En la interfase se presenta una orientación neta de los dipolos y una carga neta o un exceso en una lámina paralela a la superficie del electrodo, que sería esta zona gris que se presenta aquí. Esto destruye la electroneutralidad que se presenta en el seno de la solución del electrolito. Cuando la parte de la región de la interfase correspondiente al electrolito adquiere una carga neta o un exceso, en este caso se ve una carga neta positiva, las cargas de la otra fase, los electrones, si fueran un metal, van a responder a ese campo eléctrico. En el caso de electrones del metal, estos se van a alejar o acercar a la superficie de la interfase dependiendo el sentido del campo eléctrico, induciendo una carga en la parte metálica de la interfase. Esta carga eléctrica es igual y de signo opuesto a la carga de la zona de la interfase de la solución de electrolito. Como ambas zonas de la interfase, o sea, en este caso la zona negativa del electrodo y la zona positiva de la solución del electrolito, tienen la misma carga y de signo opuesto, la interfase en su totalidad es eléctricamente neutra.
El término doble capa eléctrica, desde el punto de vista del desarrollo histórico de los modelos teóricos, se refiere al ordenamiento de las cargas y de los dipolos orientados en la zona de la interfase del electrolito, ya que se creía que la interfase siempre estaba compuesta por dos capas de cargas, una positiva del lado de la zona de la solución del electrolito y otra negativa del lado del electrodo. Los modelos de doble capa han sido desarrollados para explicar los resultados experimentales y con el desarrollo de distintos tipos de electrodos fue posible explicar con mayor precisión los datos experimentales. Estos modelos se enfocan en la descripción de la distribución de los iones de la zona de la solución del electrolito de la doble capa y cómo varía el potencial eléctrico en función a la distancia del electrodo. El primer y más sencillo modelo fue desarrollado por Helmholtz en 1879. Consideró el ordenamiento de las capas positivas y negativas en forma rígida a cada lado de la interfase, y es de aquí de donde viene el concepto de doble capa. También postuló que las interacciones no se extienden más allá en la solución. Se vio luego que esto no era correcto. En este caso, una capa está formada por cargas negativas en el electrodo en contacto con la interfase. La otra capa, formada por iones positivos en la solución, unidos en forma rígida a esta interfase, pasa a través de los centros de los iones. La distancia delta es la distancia de acercamiento más próximo de las cargas en la solución del electrolito a la superficie de la interfase electrodo-electrolito. En este modelo, la variación de potencial de la solución en función de la distancia x postula que el potencial decae en forma lineal y se anula a la distancia delta, que más allá de esta distancia, la solución no siente, entre comillas, el efecto de los fenómenos de doble capa. Las principales limitaciones de este modelo es, como ya mencionamos, que se desprecian la influencia de las interacciones más allá de la primera capa de contraiones absorbidos a la superficie, y su otro talón de Aquiles es que no tiene en cuenta los efectos de la concentración de electrolitos en la solución. Una aclaración. En este caso hemos puesto las cargas negativas sobre el electrodo y las cargas positivas sobre la solución. Podría ser que ocurra al revés, que las cargas positivas estén sobre el electrodo y las cargas negativas en la solución del electrolito. Esto va a servir, esta aclaración sirve para todos los modelos que vayamos a ver ahora. A inicios del siglo XX y en forma independiente, Guy y Chapman desarrollaron un modelo de doble capa que tiene en cuenta el efecto de la concentración de electrolitos en la solución. Esta doble capa no es compacta y rígida como la del modelo de Helmholtz, sino que tiene un espesor variable, donde los iones son libres de moverse. A este modelo se lo llama de doble capa difusa. Se observa que la distribución de los iones en la zona de la solución de electrolito decaen en forma exponencial. De acuerdo a la distribución de Boltzmann.
A través de un desarrollo que está fuera del alcance de esta clase, el modelo predice que la caída de potencial es más rápida cuanto más concentrada es la solución de electrolito. Este modelo considera que la carga del electrodo se comporta como si fuera una carga puntual y no que se encuentra distribuida a lo largo de la superficie del electrodo. Por esta suposición, el modelo no tiene un límite máximo de iones de electrolitos absorbidos a la superficie de la interfase, por lo que este modelo falla para determinar el potencial a ciertas distancias del electrodo. El modelo de Stern combina el modelo de Helmholtz para describir la caída de potencial para distancias menores a delta con el modelo de Gull-Chapman. Stern consideró que la doble capa en la zona de la solución del electrolito está configurada por dos regiones. Una formada por una capa compacta de iones donde el potencial decrece en forma lineal y luego una capa difusa de iones donde el decaimiento es exponencial. Como en el modelo de Gull-Chapman, este modelo también predice una caída más rápida del potencial a mayor concentración de electrolitos. La transición entre la zona rígida y la capa difusa se produce a la distancia delta del electrodo. El plano de separación de ambas capas se denomina plano externo de Helmholtz y es OHP por sus siglas en inglés. Se han postulado otros modelos que consideran la absorción de iones con la misma carga que el electrodo y la solvatación de los iones en las capas rígidas y difusas. Estos modelos son más precisos aún y dan una idea más concreta de la estructura de una interfase electrodo-electrolito. En el próximo tema de Físico-Química 2 veremos los sistemas coloidales. Estos sistemas consisten en una fase dispersa suspendida en un medio dispersante. Vamos a enfocarnos en sistemas coloidales de partículas sólidas con diámetros de hasta 10 a la menos 5 centímetros que se encuentran dispersadas en un medio líquido. Estas partículas están cargadas, por lo tanto se produce una repulsión entre ellas, lo que le da una estabilidad temporal al sistema coloidal. Las partículas en los sistemas coloidales tienen una gran superficie en relación a su volumen. Y como se encuentran cargadas, hay una región de interfase donde se manifiestan los efectos de la doble capa. Los fenómenos electrocinéticos resultan del movimiento de la fase sólida cargada relativo al de la fase líquida que contiene al electrolito. El tamaño de una partícula puede ser calculado mediante experimentos basados en algún fenómeno electrocinético. Las dimensiones que se determinan son la de la partícula propiamente dicha y del espesor de la capa o atmósfera de iones. En esta atmósfera, los iones de la solución del electrolito se encuentran distribuidos de acuerdo a la distancia de la partícula. Los más cercanos, unidos en forma rígida, absorbidos a la partícula, lo que representa la capa compacta, y los más alejados, que se encuentran influenciados por la partícula, que se pueden mover más libremente y representan a la capa difusa vista. La separación entre los iones fijos y los iones difusos se produce en un plano de corte
Este plano de corte está relacionado con el plano externo de Helmholtz. El potencial electrostático en el plano de corte con respecto al valor del potencial en el seno de la solución se denomina potencial electrocinético o potencial Z. En presencia de una gran concentración de electrolito, la caída de potencial queda dentro de la capa compacta y el potencial Z es cero. Estos fenómenos electrocinéticos pueden dividirse en dos tipos: partículas sólidas cargadas, partículas coloidales, que se mueven a través del líquido que contiene un electrolito bajo la influencia de un campo eléctrico, la electroforesis, o debido a la fuerza gravitatoria, el potencial de sedimentación. Por otro lado, puede deberse a soluciones de electrolitos que pasan a través de superficies sólidas cargadas o a través de membranas bajo la influencia de un campo eléctrico, y esto corresponde al fenómeno de la electroósmosis. Veamos los efectos electrocinéticos debido al movimiento de la partícula, la electroforesis y el potencial de sedimentación. En la electroforesis, la partícula se mueve en la fase líquida debido a la aplicación de un campo eléctrico. Las fuerzas que actúan sobre la partícula son similares a las que actúan sobre los iones solvatados. Estas son la fuerza del campo eléctrico, las fuerzas de fricción que aparecen debido a que la partícula se mueve en un medio viscoso, y las fuerzas del campo eléctrico sobre la atmósfera de iones que tiene carga opuesta a la de la partícula, lo que produce un retardo al movimiento de la partícula. La movilidad electroforética depende de la fuerza iónica de la solución, ya que el espesor de la doble capa disminuye a medida que aumenta la concentración de electrolito, y también depende de la carga de la partícula. En las electroforesis de proteínas en condiciones desnaturalizantes, las proteínas se colocan con un detergente que las desnaturaliza y les otorga una carga negativa que depende del tamaño. De esta forma, una mezcla de proteínas desnaturalizadas puede separarse en un gel de acuerdo a su tamaño. Las partículas más grandes quedan retenidas en la parte superior y las más pequeñas pueden pasar con mayor facilidad a través de los poros y separarse del resto. En una sedimentación, las partículas se encuentran influenciadas por efectos de la gravedad, ya sea natural o por efecto de una centrifugación. Una sedimentación da lugar a la aparición de un campo eléctrico, ya que, a medida que la partícula se mueve por efecto de la gravedad, deja atrás la atmósfera iónica, que serían los iones de la capa difusa, dando lugar al campo eléctrico. Estos potenciales son difíciles de medir y es un efecto indeseado en experimentos de ultracentrifugación que veremos más adelante. Este potencial de sedimentación puede minimizarse aumentando la fuerza iónica de la solución. La electroósmosis, como definimos, se debe al movimiento de un líquido que contiene un electrolito a través de un sólido cargado. Si se considera un dispositivo como el que vemos, que consiste en un disco de cuarzo poroso que separa dos compartimientos que contienen una solución de electrolito. Al aplicar un potencial eléctrico, se produce un flujo de solución hacia el cátodo. Aquí vemos el resultado final. En un primer momento, ambas ramas están a la misma altura. Esto se debe a que los poros en el cuarzo tienen carga negativa y la capa difusa en el líquido tiene una carga positiva. Esta carga positiva se mueve arrastrando agua que fluye hacia el cátodo
produciendo el efecto electroosmótico.